Si Dios nos ha permitido todas estas cosas, ¿qué será para usted y para mí en este tiempo? ¿Será que tenemos nosotros algo diferente a la iglesia primitiva, por lo cual no debemos nosotros estar siempre en el espiritual? El ser en este tiempo significa que Dios tiene todo el control. Significa que más allá de las cosas que ahora estén en nuestra vida, nosotros tenemos el tiempo y la disposición para darle la gloria a Él, en adoración a Jesús. Había algo importante que lo mencionaba Levíticos, y era una adoración sacrificial. La gente se sacrificaba para darle la gloria a Dios, y ahora usted y yo no queremos entrar en esa comunión. ¿Dónde está la iglesia? La palabra de Dios es clara. Mateo 18. Serán 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquellos son verdaderamente la iglesia de Dios. No prefieren ir simplemente porque, ay hermano, ahora ya no tenemos cómo hacer para cultivar nuestra vida cristiana. En el templo, ¿no ve que los pastores de este tiempo le han hecho más favor y cosas terrenales de las autoridades que han emitido? Pero la palabra de Dios es clara. Usted, la iglesia es usted, en su casa, un altar familiar, en su casa, ahí hay bendición de Dios, ahí donde su nombre, ahí está. Hecho por manos de hombres. Usted es el líder de su vida. La palabra de Dios allá en Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24, dice: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y en este monte adoraréis al Padre. Oiga bien, vosotros adoraréis a lo que no sabéis. Adoráis a los que no sabéis. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque nuestra salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores. Dios es espíritu, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oiga bien, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Ay, Dios mío, nos cerraron los templos. Pero que justo la palabra de Dios dice que en un momento, dijo Jesús, donde no iba a ser el lugar el importante, no iba a ser ni aquel lugar ni el otro, de manera que ahora no pretende como cristiano que yo empiece a hacer las cosas que usted está haciendo. No, nos cerraron los templos. Dios guarde, ¿qué pasó? No, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que ser aquel personaje, la gloria de Dios donde quiera que usted está. Oiga bien, porque Dios adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no significa que tiene que haber un templo, que no está mal que lo haya, donde hay el mejor predicador evangelista, donde están las grandes multitudes de personas. Lo que Dios está buscando es que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, su gloria desciende, su poder se manifiesta, y no habrá nada que le haga frente, porque la muerte, el Hades, no contra la iglesia del Señor. Y no importa el lugar, usted puede estar en lo más recóndito, allá en una selva donde no haya ni tan siquiera energía, para pasar el tiempo y diciendo qué está pasando en este tiempo. Ahora, yo conozco, están en lamentaciones, no el libro de la, están en lamentaciones día tras día. Ay, que ahora ya no podemos congregarnos, que ahora que no tenemos cómo hacer para poder tener una comunión con Dios. Claro que hay poder, claro que hay
poder. La palabra de Dios dice que el que cree todo le es posible. Si usted va al Padre, ahora tiene acceso directo. Tiene un acceso directo hacia Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Ir a la palabra de Dios. Porque no hay nada más que pueda hacer la diferencia, sino que Dios está en nuestra vida. Dios está obrando para bien. Está ministrando a nuestro ser para que la gloria de su nombre sea manifestada en todo tiempo. Pero sucede que muchos de nosotros, como decía, nos habíamos quedado tan cortos, pero tan cortos, que no sabemos dónde estamos ahora parados. Es necesario que en este tiempo usted empiece a ver que Dios quiere que se acerque ante su presencia. No por ser un religioso más, no por fanatismo, no para ver señales. Ay, hermano, es que donde allá en tal iglesia hacen no sé qué, hacen lo otro, pues si es para la gloria de Dios, qué bueno. Pero si no es para la gloria de Dios, se ha perdido el propósito. Pero donde está la iglesia de Dios es donde hay alguien dispuesto para darle la gloria a Él. Donde hay alguien dispuesto para esperar que Dios fluya mediante las cosas que Él tiene preparadas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil, claro que no es fácil. Un altar familiar, imposible no es. Por ejemplo, allá en lo que Pablo menciona, cuando encuentra a aquel joven Timoteo, le dice que ha sido bien instruido por su abuela y también por su madre, por Eunice y por Loida. Había una instrucción, ¿por qué? Porque había alguien que se interesaba de la salud espiritual desde el seno del hogar, desde el seno de la casa. Hay muchos hermanos, y espero no hacer mucho énfasis en esto, pero hay muchos hermanos que se están descuidando de su vida en el término espiritual. Están diciendo, no, hermanos, que la culpa lo tienen los que cerraron los templos. La culpa de su vida espiritual no está en el templo, no está en la de una nación. El compromiso o la necesidad de alabar a Dios nace desde lo profundo de mi corazón, no de la perspectiva o el lineamiento de que alguien establece para poder hacer las cosas diferentes. Dios tiene toda autoridad, Dios tiene todas las cosas previstas y preparadas para que en el momento preciso nosotros podamos estar juntamente con Él en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Usted es necesario que tenga esa comunión con nuestro Dios. De lo contrario, habremos perdido el tiempo. Por eso invito, exhorto, hermanos, en la fe cristiana. ¿Será que si unos días dicen, levantamos las restricciones, se pueden corregir? ¿Será que vendrían animados o vendrían con quejas? ¿Será que vendrían como bien recargados espiritualmente porque no se descuidaron de la como nosotros nos podemos? Están dos o tres en medio de ellos. El altar familiar en este tiempo debe estar vigente, y no solamente porque cierren los templos, no, sino que aunque nos congreguemos dentro del templo, aunque haya conexión con el lugar donde nos congregamos, aunque estemos día con día en nuestros templos, nuestro devocional espiritual con la familia, tienen la oportunidad de venir hacia el templo, es necesario como jefe de la familia, como estaban juntos, perseveraban juntos, pero en un hogar hay muchas personas que son cristianas. En la mayoría de los casos, casi toda la
pero no hay un devocional cristiano. No hay un momento para adorarle, para celebrar, hacer un culto a nuestro Dios. No hay un momento para entrar en una oración familiar. No hay un momento de consejería bíblica desde la perspectiva familiar. Que dos o tres congregados en su celebración a Dios, oración a Dios, debe haber ánimo del uno al otro. Vamos para animarnos a avanzar, a caminar constantemente, porque las cosas se han vuelto. A veces nos hemos retirado tanto de Dios. ¿A dónde está Jesús? A veces nos pasa como José y María iban ya caminando, que ya habían caminado 3 días, José y María, y se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Se dieron cuenta que Jesús se había quedado, se les había perdido, y comienzan otra vez a retornar al momento y al lugar de donde ellos estaban, teniendo en cuenta que aquel niño Jesús no se había movido de donde él se había quedado. A veces hay muchas personas que han caminado diciendo soy cristiano, como José y María. Se fueron, dejaron a Jesús en el templo y ellos no se habían dado cuenta que lo habían dejado. No se habían dado cuenta que lo habían dejado, sino hasta el tercer día. Así nos está pasando en este tiempo a muchos. Hemos perdido el contacto con nuestro Dios. Ahora ya no sabemos quién es Cristo. Está Cristo. Ahora ya no sabemos cómo hacer para volver a Él. Ciertamente hay una bendición de Dios sobre nosotros, pero ¿cuándo sucederá? Cuando nosotros estemos dispuestos también a ver que Dios está a las puertas de nuestra vida. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso le dice la palabra de nuestro Dios en este tiempo, porque si tenemos en cuenta, usted y yo, que Dios es nuestro ayudador, sabremos darle alabanza y adoración desde nuestra casa. Y no va a importar el momento que estamos usando, porque la voluntad de Dios siempre se ha de derramar sobre nuestra vida. Imagínese usted, ¿cuánto tiempo podrá pasar antes que puedan cambiar? Como decía, desde el momento que yo daba inicio ahora, podría ser que este tiempo de esta cuarentena se duplique en número. Han dicho 30 días, pero posiblemente vayamos para los 60, según lo que se ve, según lo que se está viendo. Pero si usted y yo no somos capaces de instruir a nuestra familia en un altar familiar para la gloria de Dios, en un momento de conexión con Dios, estaremos perdiendo el tiempo. Vendremos como un celular cuando ya se le acabó la carga. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo desconectado del lugar, de la fuente de energía. Y cuando quiso retornar, nosotros corremos incluso para ir a conectar el teléfono, y cuando lo estamos conectando se nos apagó. Podríamos decir que vendrán muchos cristianos, porque todo este tiempo no han cargado su vida espiritual de la presencia de Dios. Cuando vengan llegando en carrera hacia el templo, van a venir ya a punto de ser apagados, porque no han podido conectarse con el Señor aún estando en su casa. No han podido tener contacto con nuestro Dios. Se han ido lejos, se fueron tan lejos que ahora ya no se encuentra el lugar de donde verdaderamente deben estar conectados con nuestro Padre bendito. Quiero en esta oportunidad poner a valoración un punto muy importante. Desde el otro teléfono que está atrás, y se fue la señal del internet. Tuve que reconectarme desde este, y por ende va partida la predicación o la meditación de esta oportunidad. Digo esto porque a veces tengo un poco permutado
tanto el video de YouTube como el de Facebook Live. Pero en esta oportunidad quiero darle a entender que su familia, su casa es una célula. ¿Y sabe usted qué pasa con las células? Las células crecen. Sí, crecen. ¿Qué es un huevo? Es una célula. ¿Verdad que crece? Con el tiempo se desarrolla y se convierte en un pollo. Por ende, las células también se multiplican. ¿Y qué mejor manera de estar trabajando en este tiempo para la gloria de Dios haciendo una célula familiar o un altar familiar? Y la característica de una célula es que las células crecen. Las células crecen. Y eso es lo que yo quisiera que si usted tiene Biblia, vaya al capítulo 2 de Hechos, el versículo 46. 2:46 dice la palabra de Dios. 2:46 dice la palabra de Dios. Estando unánimes cada día en el templo, a esto me refería, antes que se me cortara la transmisión del otro teléfono. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. ¿Será que es el pan que hornan allá? No, hermanos, es el pan de vida, el pan de gloria, el pan que descendió del cielo. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. A lo mejor hay una persona en su casa que no es salvo todavía, pero si usted en este tiempo se pone en conexión con nuestro Dios, las cosas cambiarán, la gloria de Dios se manifestará y no habrá nada que pueda detener el crecimiento de Dios. ¿Por qué? Porque este tiempo nosotros debemos ahora aprovecharlo para la multiplicación en Dios. Muchas personas tienen que ir a la presencia de Dios clamando, Señor, ten misericordia. Tal vez no por nosotros, sino por nuestros hijos, no viendo la debilidad que hay en nosotros, no viendo el error que hay en nuestra vida, sino ten misericordia de aquellos que están lejanos de nosotros en este tiempo, porque es necesario que ahora también la gloria de Dios se manifieste por medio de la bendición que Dios ha preparado. Pero hay algo importante que quiero recalcar de estos dos versículos que acabo en esta tarde de mencionar. Y uno de ellos, hermanos, es que la palabra de Dios dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia puede crecer si usted hace su trabajo desde su casa. La iglesia puede crecer si usted hace el trabajo desde su casa. ¿Cómo? ¿Será que el responsable de la familia va a poner autoridad? No. Va a iniciar el trabajo, va a convocar a los demás a trabajar juntamente porque Dios está obrando para bien. Va a hacerlo para la gloria de Dios, porque todas las cosas se fueron ya, las cosas terminaron de esa manera. De modo que el jefe de la casa es el pastor que Dios ha puesto en este tiempo, en esa iglesia. Los jefes del hogar son los responsables de la vida espiritual de los que habitan en su casa. Ellos son los primeros que deben ir al frente, porque la palabra de Dios tiene promesas que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. La iglesia es usted, la iglesia es usted, nadie más. La iglesia no es el templo que nosotros construimos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Si hay 3 de la casa dispuestos para darle la gloria a Dios, si hay 3 en su casa para dar la gloria a Dios dispuestos, ahí está la iglesia de Dios. No necesita un templo para darle la gloria. Necesita simplemente tener el contacto con Él mediante el culto que usted va a hacer para la gloria de Él. Celebrar a Él, reflexionar en su palabra, meditar en su enseñanza y también animarnos los unos a los otros a no perder el contacto con nuestro Dios. Dios es fiel. Uno de los principios que debe existir en un culto familiar o en un altar familiar
que le podemos... Es que la célula no es social. Esa no es un club social. Vení, Juan. Vení, Chepito, vení, a llamar a los de la familia. En lugar de darle la gloria a Dios, empiezan a hablar. Fíjese, mamá, que yo vi esto. Fíjese, papá, que yo fui a tal parte. Fíjese, papá, que no es un club social cuando hablamos de un altar familiar. La sociedad de lo que está pasando en este momento, sino para darle la gloria a Dios, para empezar a deleitarnos en su presencia. Eso es un altar familiar, esa es una célula. No empezar a decir, fíjate hermano, que es que en nuestra casa hacemos bonitos los cultos y los hacemos tan largos, pero ¿sabe qué? Empiezan a hablar de Juan, de Chepe, de Toña y de un montón de cosas. No, cuando vamos a entrar a un altar familiar, es una reunión de la comunidad que está reunida, sean 2 o 3 congregados en el nombre de Dios, es para darle la gloria. Es para empezar a ver su misericordia fluyendo en esa casa donde está ese momento de comunión. Esta casa debe comprometer un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Loida y Timoteo. Instruye a orar. Oye bien, el discipulado consiste en que tiene que haber un líder de familia que tome el lugar sacerdotal de supervisar en la vida espiritual, valga la redundancia, de aquella familia. ¿Y cómo lo hace? O todos a la hora. Porque hablando y está haciendo una evaluación, nada ni nadie que pueda hacer la diferencia. En una familiar también se puede planificar. ¿Qué haremos mañana? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a llevar la adoración, las alabanzas? ¿Quién va a llevar el tiempo de la oración? ¿Quién va a definir el momento en el cual vamos a entrar en una espiritual con nuestro Padre Celestial? También se puede hacer de cuentas en la familia, en un altar familiar. Dios ha actuado en tu vida. ¿Qué hiciste ahora? ¿Te has acordado de leer la palabra de Dios? Un culto familiar tiene metas. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia es usted. Que Dios le bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Y que todas las necesidades que hayan, tanto espirituales como de provisión diaria, sea Él supliendo, porque Él es nuestra provisión. Que Dios bendiga su vida, su familia. Que Dios bendiga a cada uno de los que en esta hermosa hora han podido estar conectados en este video. Que Dios me les bendiga grandemente. Y recuerde, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en su casa. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. La iglesia es usted. Que Dios me lo bendiga.